Siguiendo con el curso de circuitos eléctricos, vamos a hacer un pequeño laboratorio sobre circuitos paralelos. Ahí ustedes observan tres resistencias en paralelo conectadas a una fuente de corriente continua E. Aquí están las resistencias en paralelo. La fuente que vamos a utilizar es de 9 voltios, o sea, esas pilas o baterías cuadradas. Resistencia de 2.2 kilo ohmios, 3.9 kilo ohmios y 4.7 kilo ohmios. Inicialmente vamos a medir entonces la fuente de voltaje. Aquí tenemos la batería, entonces utilizamos el voltímetro, utilizamos la escala de 20 voltios y lo medimos positivo con positivo y el negativo con el negativo. Entonces aquí tenemos las tres resistencias en paralelo. Aquí están todas conectadas a tierra y el voltaje nos da 9.07. Explico que no da exactamente los 9 voltios porque un voltímetro idealmente debe tener una resistencia interna infinita y estos voltímetros pues no lo tienen. Bueno, entonces medimos la fuente, 9 voltios. Luego vamos a medir la corriente total. Para medir corriente, entonces hay que mirar las escalas. Colocamos aquí en miliamperios. Aquí están los terminales del multímetro. Y aquí está funcionando ya como amperímetro. Para medir corriente, recuerden que hay que colocar el circuito en serie, o sea, desconectar aquí el corto donde estaba conectada la pila. Entonces el positivo aquí a la batería, luego sale la corriente al negativo y de esa forma hallamos toda la corriente del circuito, o sea, la suma de estas tres corrientes. Ahí nos da que es 8.59 miliamperios. Con el video que hicimos sobre circuito paralelo, en su teoría, y vimos las fórmulas y las ecuaciones para calcular la corriente y así probar este tipo de corriente, la corriente total o la corriente del circuito. Aquí vamos a medir la corriente que pasa por cada una de las resistencias, ¿sí? Entonces otra vez el multímetro conectado en amperímetro. Y entonces aquí está conectada la fuente, el negativo de la fuente, aquí está el positivo de la fuente. Y vamos, por ejemplo, a medir la corriente que pasa por esta resistencia, o sea, la corriente I2. Entonces, como aquí está el positivo de la fuente, colocamos el positivo del miliamperímetro o amperímetro y el negativo para que pase la corriente por acá, o sea, este corto que tenía antes hay que quitarlo para que pueda fluir la corriente. Recuerde que la corriente tiene que ser estar conectado el circuito en serie. Y así repetimos para la corriente I1, o sea, quitar este corto y colocar el amperímetro en estos dos puntos. Y para I3 hacemos exactamente igual. Por ejemplo, ahí I2 nos dio 2.41 miliamperios. Entonces hacen las mediciones de I1, I2 y I3 y hacen la prueba teórica utilizando las fórmulas o ecuaciones de un circuito paralelo. Gracias por compartir. Muy